Vamos a comenzar en este video explicando esto de la fracción libre. Todo esto parte de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que si bien yo la expliqué en un video anteriormente, vamos a volver a repetirlo para que podamos llegar al cálculo a través de esta calculadora que yo les diseñé. Es un cálculo bastante sencillo, pero yo sé que a muchas les cuesta las matemáticas, los porcentajes, entonces se les va a facilitar mucho la vida. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch es esta. Y acá lo que nosotros hacemos es despejar el pH. Y esto va a ser igual al pK más el logaritmo de la concentración de la forma ionizada, o sea, de la forma de sal, dividido por la concentración de la forma ácida. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos relaciona en el equilibrio, el pH y el pK. Ahora lo que nosotros necesitamos conocer es la concentración de ácido en los distintos pHs, porque nosotros sabemos que los ácidos coexisten en equilibrio. Como son ácidos débiles, a veces los tenemos como ácidos, a veces como sal, y dependiendo del pH la concentración va cambiando. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta ecuación simplemente es despejar y dejamos que el pH menos el pK, pasamos en el fondo el pK restando al otro lado, nos queda igual al logaritmo. Para eliminar el logaritmo, nosotros elevamos a potencia de 10. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a quedar 10 elevado a el pH menos el pK, entre paréntesis. Y eso va a ser igual a la concentración de, la sal dividido por la concentración de la forma ácida. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue eliminar el logaritmo. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es despejar. Nosotros sabemos que la concentración de ácido total se refiere a la forma ionizada y a la forma no ionizada. Es justamente estas dos cosas, el ácido y su sal. Por lo tanto, yo sé que el ácido total es el ácido y su sal, es la suma de ambos. Y acá nosotros lo que tenemos es la ecuación que habíamos transformado, habíamos eliminado el logaritmo. Y si nosotros ahora simplemente despejamos, ya nosotros lo que estamos buscando, vamos a despejar la forma ionizada, o sea, la forma de sal, la vamos a despejar. Entonces, esto como está dividiendo, pasa multiplicando para el otro lado y nos queda que la concentración de sal es igual a la concentración de ácido por 10 elevado a pH menos pK. Y ahora reemplazamos esto en la ecuación. Ya al reemplazarlo nos queda que ácido total es igual a la forma de sal y la forma de ácido. Entonces acá reemplazamos lo que tenemos acá, lo reemplazamos en esta ecuación y nos queda que el ácido total es esto, ¿ya? HA por 1 más 10 a la potencia de pH menos pK. Entonces ahora simplemente lo que nosotros es determinar la fracción libre. Ya la fracción libre es la fracción de ácido dividido por el ácido total. Esa es la fracción. Entonces, al dividir esto, se me va este con este y me queda 1 dividido 1 más 10 elevado a pH menos pK. Esta es la ecuación que yo meto en la calculadora y que es la que nosotros vamos a trabajar acá. Entonces, acá yo tengo la calculadora. Esta calculadora lo que hace entonces es unir todos estos términos. ¿Ya? Ahora yo les voy a enseñar a trabajarla. Entonces, nosotros lo que necesitamos es determinar, acá nosotros nos podemos hacer dos preguntas. ¿Cuánto ácido necesito trabajar para obtener una concentración de ácido libre X? ¿O cuál es la fracción de ácido libre que tengo en X cantidad de ácido? Ya, entonces, para que lo visualicen mejor, un ejemplo. Vamos, acá ustedes seleccionan el ácido que van a trabajar. Y acá yo les dejé todos los ácidos que trabajamos en cosmética natural. Entonces, supongamos que vamos a trabajar con ácido glicólico. Lo selecciono y voy a indicar el pH. Automáticamente se llena el pK porque está asociada al ácido. El pK es único para cada ácido o algunos ácidos tienen más de un pK. Pero
Acá, por ejemplo, el ácido glicólico. Entonces, yo tengo que indicar en qué pH quiero trabajar el ácido. ¿Qué pasa si yo lo voy a trabajar a pH 5? ¿Ya? ¿Cuál es la fracción de ácido libre que voy a tener? Un 6,3. Eso quiere decir que si yo este ácido lo voy a trabajar al 10%, un 6,3% de eso va a ser ácido y el resto va a ser sal. Entonces acá es donde, ¿qué quiero calcular? ¿Ya? Ya sé que esta es mi fracción de ácido libre, pero ¿cuánto es lo que yo voy a trabajar de ácido? Entonces, ¿qué quiero calcular yo? Me voy por este lado, la concentración real del ácido que tiene el porcentaje usado, o sea, yo voy a trabajar el ácido glicólico, acá anoto 10%, 10, ¿ya? Anoto 10, siempre tiene que, automáticamente se pone el signo porcentaje. Entonces, si yo voy a trabajar el ácido glicólico al 10%, de este 10% yo sé que solamente un 6,3% es ácido libre. Por lo tanto, de este 10%, automáticamente yo sé que solamente voy a tener de ácido un 0,6 y todo el otro porcentaje, o sea, el 9,4%, porque este es mi total, es sal, o sea, es glicolato en este caso. Por lo tanto, si yo trabajo el ácido glicólico a un pH 5, ¿vale la pena usar el ácido glicólico? Claro que no, porque es muy bajita la concentración. En cambio, ¿qué pasa si yo trabajo el ácido glicólico, por ejemplo, a 3? Cambio ahí. Y acá automáticamente yo sé que si yo lo trabajo al 10%, de este 10%, 8,7 va a ser ácido glicólico. Voy a tener mucho más ácido porque la fracción libre es 87,1% de este 10%. Entonces, si yo lo trabajo a un pH 3, aumenta la concentración ácida. Entonces, yo puedo bajar acá, tal vez puedo dejarlo en 5. Y en realidad lo que voy a tener es un 4,4. Entonces, ahí es donde uno evalúa. Por supuesto que nosotros sabemos que en cosmética tenemos que trabajar los pHs idealmente de 3,5 hacia arriba, ¿ya? Pero ahí vamos viendo la concentración. Entonces, ya un pH 3,5, que estamos aún bajo el pK, yo sé que el 68,1% es de ácido libre. Si lo trabajo al 5, un 3,4 va a ser de ácido. Y el otro, 2,6, porque este es mi total, el otro 2,6 va a ser de glicolato. ¿Ya? Y recuerden, como se los dije en el otro video, que cuando uno habla de los porcentajes en ácido, uno se refiere al global. Si yo digo utilicé un ácido glicólico al 10%, eso es del global, no libre, ¿ya? Y todo va a depender cuánto tengo de ácido libre dependiendo del pH que trabaje. Y la otra pregunta que me puedo hacer yo, ¿en qué porcentaje debo trabajar el ácido para obtener una concentración específica? Yo quiero un 10% de ácido libre. Entonces, en este caso, si yo quiero trabajar a un pH 3,5, pero yo necesito que 10% sea libre, no 10% sea de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿en qué concentración tengo que trabajar el ácido? Lo tengo que trabajar al 14,7% a un pH de 3,5 para obtener un 10% de ácido libre, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo esto lo subo a 4, me aumenta. ¿Se fijan? Para obtener un 10% de ácido libre, yo tengo que trabajar el ácido al 24,8%. ¿Ya? De eso se trata este cálculo. Ahora veamos otro ejemplo. El ácido salicílico clásico. Ya si yo el salicílico, su pK 2,97 se calcula automático. Acá es donde yo juego. Si yo lo pongo a 3,5. 3,5. ¿Cuál es la fracción libre? 22,8. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir ese 22,8? Lo mismo que antes, que de un total de ácido que trabaje un 100%, el 22,8 va a estar como ácido salicílico y el otro porcentaje que va a ser en el fondo más 100 menos esto, lo tengo que poner en porcentaje. El 77,2% va a estar como sal. Va a estar como sal y el 22,8 va a estar, lo voy a agregar acá. Entonces le voy a poner acá fracción de sal. Va a ser más 100% menos esto. ¿Qué es lo que me da acá? El 77,2% va a estar como
¿Cómo va a estar? Va a estar como su sal, ¿ya? Entonces, por supuesto que a mí esto es lo que me interesa, ¿ya? Pero lo voy a dejar ahí de todas maneras. Entonces, eso se va a calcular automático. Yo sé que el ácido salicílico a un pH de 3,5 voy a tener solamente 22 baja y aumenta la concentración de sal. Al revés, si trabajo bajo su valor de pK, supongamos que yo trabajara 2,7, aumenta la concentración de ácido y disminuye la concentración, eso es lógico. Entonces, acá dice la concentración real de ácido que tienes en el porcentaje usado. ¿Qué porcentaje de ácido voy a usar? 2%. Total, recuerden. De ese 2%, si yo lo trabajo a un pH 2,7, lo que voy a tener es 1,3 de ácido. Por lo tanto, el otro 0,7, porque este es mi total, va a ser de su sal. Ahora, si yo de ácido salicílico libre quiero obtener 2%, ¿a cuánto lo tengo que trabajar? A 3,1 en ese pH. Y si lo tengo a 3,5, tengo que trabajar a 8,8 el ácido salicílico para obtener un 2%. Y eso todo va por esta relación. Así que esta calculadora está disponible en el curso de ácidos y en el curso de AJA disponible en cultiva.cl.